buenas tardes. Esta es la sustentación del artículo final del seminario alemán en la carrera de Derecho en la Fundación Universitaria de Popayán. El título del artículo es La responsabilidad extracontractual del Estado, una revisión a partir de la falla en el servicio por omisión al deber de la protección. Es fundamental revisar el concepto de la evolución de la responsabilidad extracontractual del Estado, mismo que ha sido modificado de manera importante desde el siglo XIX. En términos generales, son dos los conceptos que regulan la evolución de la responsabilidad extracontractual del Estado en Colombia. En el artículo se nombran varias normatividades, pero este análisis lo vamos a centrar en el artículo 90 de la Constitución Política, donde dice que el Estado responderá patrimonialmente por los daños que le sean imputables, causados por la acción u omisión de un agente público. El Estado, en caso de hallarse culpable o responsable de estos daños, deberá repetir en contra de su agente. En primer lugar tenemos el daño antijurídico. Este se refiere a que la víctima no está obligada a soportar la carga. En segundo lugar, tenemos la imputación objetiva del Estado. En ese orden de ideas, podemos concluir de que el análisis propuesto a la responsabilidad civil extracontractual viene por la falla en el servicio en el deber de la protección. Como les mencionaba anteriormente, la evolución de la responsabilidad extracontractual del Estado tuvo sus orígenes desde el siglo XIX. Ya en el 1896 era la Corte Suprema de Justicia la que impartía si el Estado tenía responsabilidad o no en un sentido absoluto, dado que la responsabilidad extracontractual del Estado aún no existía en ese tiempo. En 1898 llegó una excepción, norma también expedida por la Corte Suprema de Justicia, donde esta ratificaba la irresponsabilidad del Estado, salvo en los casos en los que se ordenaba indemnización. Digamos, eso eran las únicas excepciones que existían en ese tiempo. Vuelvo y digo, porque no se dictaba la responsabilidad extracontractual del Estado, sino una naciente responsabilidad del Estado. Como lo mencionaba anteriormente, en ese entonces aquel que se encargaba de la responsabilidad del Estado era la Corte Suprema de Justicia, y más adelante el Código Civil en sus artículos 2347 y 2349. Estos se encargaron de regular la responsabilidad del Estado en términos de los daños causados por los funcionarios públicos, quien había que demostrar la culpabilidad de la entidad, de cómo ocurrió y si se podía exonerar de toda culpabilidad. En caso de que se comprobara que no había falla en el servicio, eran exonerados y no había responsabilidad alguna. Ya en el siglo XX, en sentencia 13 de junio del 62 de la Sala Civil de Casación de la Corte, se abandonaría el criterio de responsabilidad directa del Estado. Entendiendo esto, ya no sería necesario establecer la culpabilidad o responsabilidad de un funcionario, sino que sería suficiente con establecer que el servicio no fue prestado de la manera en la cual debía haber sido. Estamos hablando ya de la falla en el servicio. Entendiendo eso, ya no habría necesidad de probar la mala procedencia o la mala actuación de un funcionario público. Más adelante, con el artículo 90 de la Constitución Política Colombiana, este ya le otorga rango constitucional a la responsabilidad extracontractual del Estado y de igual forma al funcionario público. De este modo, el artículo 90 de la Constitución Política Colombiana establece que la responsabilidad extracontractual del Estado está manifestada por el daño antijurídico y por la imputación. De acuerdo a la doctrina administrativa, se puede decir de que la víctima no está obligada a soportar la carga. En el único caso en que la víctima puede estar obligada a soportar la carga es cuando el Estado tiene el derecho de causarla. Ejemplo,
cuando las fuerzas públicas están ejerciendo su deber o su función. Siguiendo con el artículo 90 de la Constitución Política, establece que la responsabilidad extracontractual del Estado está sujeta a la noción de daño, cuyo nexo es el establecido, así como la autoridad del mismo por la acción u omisión de la administración. En este sentido, la responsabilidad extracontractual del Estado obedece a la falla en el servicio, al riesgo y a la ruptura de la igualdad frente a los cargos públicos. Desde el siglo XVIII y más adelante con las normas del Código Civil, el concepto de responsabilidad extracontractual del Estado empezó a variar y tuvo tres momentos. El primero, en 1964, con el llamado Fallo Blanco. ¿En qué consistió el Fallo Blanco? Eran unas providencias del Tribunal de Conflicto de Francia, donde se indica o se estableció de que se configuraba responsabilidad hacia el Estado con la incorrecta prestación de un servicio público por parte de un servidor público. Solo tenía que demostrar la culpabilidad de la existencia de la culpa y demostrar el perjuicio causado a la víctima, derivado de la conducta desplegada por el funcionario. Más adelante ya se empiezan a utilizar los artículos 2347 y 2349 del Código Civil colombiano, que establece la responsabilidad indirecta bajo el criterio de la culpa. Para ellos, el soporte siempre iba dirigido a la Corte Suprema de Justicia, hasta antes de la Constitución del 91. En este sentido, de acuerdo a los artículos anteriormente mencionados, la sentencia del 21 de agosto de 1939 se estructura la responsabilidad directa. Principalmente, esta señala que un servidor público o funcionario incurre en la acción u omisión en la falla del servicio. Por ende, la culpa es directamente del Estado, porque es un agente que está bajo su cargo quien comete la acción que causa el perjuicio a la víctima. Más adelante, la Corte Suprema de Justicia decide unificar sus pronunciamientos, esto para establecer la responsabilidad del Estado en aplicabilidad por la falla en el servicio. Más adelante y finalmente se expide la Ley 1667 de 1941. Esta corresponde al Código Contencioso Administrativo, por supuesto en cabeza del Consejo de Estado. A esta se le atribuye directamente la competencia para que conozca y decida sobre procesos que esté implicado el Estado, donde se haya causado perjuicios a terceros derivados de agentes públicos o de entidades públicas. Ya en 1944, en el decreto 528, se modificaron las funciones de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y se le otorgó toda la competencia de todo tipo al Estado. En el 1960, en sentencia del 30 de septiembre, el Consejo de Estado discute sobre la separación definitiva de las normas del Código Civil. De este modo, en el decreto 01 del 84 se da origen a un nuevo Código Contencioso Administrativo, incluyendo normas encaminadas al establecimiento de la responsabilidad del Estado y a la figura de la conjugación de la responsabilidad de las responsabilidades. Es allí cuando el Consejo de Estado sostuvo la posición de que existe una falla del Estado, de la administración, cuando se cause un daño administrativo por el despliegue de acciones u omisiones o operaciones que respalden o resulten responsabilidad por parte del Estado. Antes de la Constitución del 91 no existía un principio general que permitiera constituir la responsabilidad del Estado, pero sí existía una jurisprudencia.
Esta fuente del derecho, pronunciado por la Corte Suprema de Justicia y en especial por el Consejo de Estado, plantearon la existencia de varios regímenes de la responsabilidad, tales como la falla en el servicio y el daño especial. Esto fue analizado por la sentencia C-333 de 1996. Sin embargo, con la Constitución del 91, que en el artículo 90 señala que el Estado debe de responder por el daño antijurídico que se le sea imputable por la acción u omisión de cualquiera de sus agentes. Esto se constituye ya como una garantía fundamental que tenemos todos los ciudadanos colombianos al pertenecer a un Estado de derecho. Bajo la expedición más adelante de la ley 270 del 96, que con esta fueron creados otros títulos de imputación, como el error constitucional, la privación injusta de la libertad y el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia. Esto los podemos encontrar en los artículos 66, 68 y 69 de la misma ley, o sea, la 270 del 96. Esta última, el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, este es el título que es utilizado cuando se sufre un daño de carácter antijurídico como consecuencia de la aplicación de la función jurisprudencial, con miras a obtener una reparación y una edificación de la figura, a reparar el error jurisdiccional, tal ya sea la privación injusta de la libertad o otra acción que lesione nuestro bien moral o nuestro bien material. En este sentido, la responsabilidad extracontractual del Estado ha tenido muchos avances y sobre todo la Constitución del 91, pero no podemos olvidarnos de sus orígenes, que estuvieron en la Corte Suprema de Justicia, en el Código Civil, y posteriormente se le fue otorgada esta responsabilidad y esta competencia a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en cabeza del Consejo de Estado. Esta fue la evolución resumida del concepto de responsabilidad civil extracontractual. Ahora pasemos a hablar acerca del caso concreto de nuestro artículo, que habla de la toma guerrillera que sufrió el municipio de Cajibío, Cauca. Esto, a luz del artículo 90, podemos deducir de que hubo una falla, una omisión en el servicio por parte de las Fuerzas Armadas colombianas, en representación del Estado, el Ministerio de Defensa y el Ejército Civil, porque por declaraciones de las víctimas y habitantes del municipio se entiende que se había avisado de que estos grupos tenían la intención de interrumpir la tranquilidad de este municipio y más sin embargo no se tomaron acciones al respecto. Por tal motivo se presentó la omisión y hubo esta tragedia que acabó con la vida de varios habitantes de esta localidad. En este tipo de caso tenemos que el Consejo de Estado ordena la reparación de los daños causados de acuerdo con la ley 446 de 1998. Y en ese sentido, pues los hechos, si llegan a ser probados, su reparación bajo el criterio de reparación integral a través del control de reparación directa que establece la ley 1437 de 2011. Entonces, el Estado reconoce claramente el derecho que le asiste a cada persona de reclamar por los daños ocasionados por parte de una entidad o un agente del Estado, los cuales deben de ser garantizados bajo los términos de la equidad. De este modo, el Consejo de Estado expone que en el moderno derecho administrativo, en la construcción de la responsabilidad del Estado, lo relevante será la víctima, porque en últimas es lo que más importa, porque es a quien entramos a reparar por el daño sufrido. En
En este caso, en el caso del municipio de Cajibío, en el marco de los hechos sucedidos en esta localidad, se pronunciaron los respectivos entes administrativos de la responsabilidad civil extracontractual del Estado. Los hechos pues mencionan que en septiembre y octubre del 2000 las FARC y el ELN incursionaron e interrumpieron la tranquilidad del corregimiento de Cajibío, Cauca, dejando 10 personas muertas, 45 casas destruidas y 4 personas heridas. En este sentido, los familiares y los habitantes del corregimiento mencionan que esto se hubiese podido evitar si el Estado, en representación del Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, hubiesen hecho presencia en la zona para repeler el ataque. En consecuencia, con las víctimas, estos interpusieron una demanda en contra del Estado para que se les sean reconocidos y pagados los perjuicios morales y materiales, el daño emergente y el lucro cesantes ocasionados a ellos por parte del Estado, ya que estos no cumplieron con el deber constitucional de brindarnos la seguridad a todos los ciudadanos colombianos. Esto expresado tácitamente en la Constitución Política, en el artículo 2 y en el artículo 218. Y es claramente probado de que el Ejército Nacional tenía conocimiento de la posible incursión de estos grupos guerrilleros en esta localidad. Finalmente, se concluyó que la nación representada por el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional incurrieron en una falla en el servicio por omisión en el deber de la protección. Esto se le da el concepto fundamental de hecho que impone la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado y se le atribuye el deber de responder por los perjuicios ocasionados a las víctimas, a los familiares de los fallecidos, a los heridos y a los propietarios de los bienes destruidos de este corregimiento. Finalmente, en el término de ejecutoria, tanto los demandados como la parte demandante exigen se les sean otorgadas sus pretensiones. Llama la atención que la parte demandante exige como primer punto que se le reconozca dentro del proceso a las personas que por falta de pruebas fueron excluidas del mismo. Como por ejemplo aquellas que fueron excluidas porque no pudieron probar el parentesco con las víctimas. Exigen también que no solo se les reconozca los perjuicios morales, sino también los perjuicios materiales. En cuanto a la parte demandada, estos apelan argumentando que el material probatorio no tiene la posibilidad de deducir de que el Ejército Nacional tuviera el conocimiento de que esto iba a ocurrir en el corregimiento de Cajibío. Pero finalmente, el Tribunal Contencioso Administrativo planteó frente a esta discusión dos problemas jurídicos. El primero, que la obligación de la seguridad de todos los ciudadanos está en cabeza del Estado, en representación de sus fuerzas militares. Una obligación que es absoluta. En segundo lugar, plantea que se puede otorgar la responsabilidad por la omisión en los hechos ocurridos y el daño ocasionado a los habitantes por parte de los grupos al margen de la ley. Frente a lo que plantea el primer problema jurídico, según el tribunal, el Estado es responsable por los daños que se le ocasione a la vida y a los bienes de las personas cuando estos, pudiéndose evitar, no se haga por el no cumplimiento de las funciones de los agentes del Estado. En el caso del corregimiento de Cajibío, la respuesta del tribunal fue negativa, cosa que en el trabajo la cuestionamos porque es evidente que debido a las pruebas aportadas en este proceso se puede evidenciar claramente la falla en el servicio
que ocasionaron los agentes del Estado. En el segundo caso jurídico, vale la pena recalcar de que el Estado está en la obligación de proteger a todos los ciudadanos del territorio y nosotros como ciudadanos también tenemos el deber de informar a las autoridades sobre aquellos hechos o acciones que amenazan nuestras vidas de manera directa o indirecta, para que así el Estado pueda obrar de una mejor manera en las funciones de proteger nuestra vida y nuestra integridad. Vamos a hablar de la decisión de primera instancia, en la que denotamos de que a pesar que en la ratio decidendi se declara la responsabilidad del Estado por los hechos ocurridos, nos llama la atención de que no se da lugar a reconocer los perjuicios materiales a las víctimas, hecho por el cual consideramos de que la decisión no fue realmente justa ni se realizó una reparación integral a las víctimas, porque hubieron daños tanto morales como materiales, y precisamente por eso la ley otorga bases para que se sea reparada a las víctimas desde todos los puntos de vista. Hasta este punto se ha dado análisis al caso y se han expuesto aspectos generales. Y ya para concluir, es importante mencionar de que queda claramente evidenciada la falla en el servicio por parte de los agentes del Estado, en representación del Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional. Pero también queda claramente evidenciada la vulnerabilidad de los derechos constitucionales que se le otorgan a los demandantes, porque en este caso han sido doblemente victimizados por parte de ese grupo al margen de la ley y en este caso por parte de la justicia, porque no se les reconoció ni se les reparó de la forma de la cual debía repararse, que era una forma integral. Espero que les haya gustado la presentación. Esta fue nuestra exposición. Recuerda que mi grupo está conformado por quien les habla, Cindy Juliet Vanguero Quintero, Jessica Andrea Gómez, Javier Quiñones y Lady Viviana Mancilla. Muchas gracias.